Antioquía de los sirios es parte de las iglesias orientales católicas, es decir, de las iglesias que pertenecen a Oriente Cristiano y comparten las riquezas espirituales con los hermanos de las iglesias ortodoxas, viviendo en plena comunión con el Papa. Sus idiomas litúrgicos oficiales son el siríaco y el árabe. Esta iglesia es llamada la Iglesia de Antioquía de los sirios porque está en Antioquía, una ciudad a la que estaban muy ligados los apóstoles Pedro y Pablo, donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Los padres de la Iglesia de Antioquía son los sirios San Ignacio, obispo de Antioquía, título tradicionalmente reservado a los patriarcas católicos sirios, y San Efrén, llamado comúnmente el sirio. Los orígenes de esta iglesia se remontan al Concilio de Calcedonia, el cuarto consejo ecuménico de la Iglesia cristiana, que afirma la presencia de dos naturalezas, humana y divina, en Cristo. Al igual que otras comunidades orientales, la Iglesia siria católica rechazó la afirmación del concilio y reconoció en Cristo solo una naturaleza divina. De ahí la herejía monofisita. La Iglesia de Antioquía de los sirios se separó de Roma, sin embargo, conserva la liturgia en idioma siríaco y las antiguas tradiciones, mientras que la Iglesia paralela de expresión griega acogió progresivamente el rito bizantino. Fue de esta manera como nació la Iglesia sirio-ortodoxa de tradición antioquiana. Esta, después de la consagración de Jacques Baradé, Santiago de Baradero, en 543 como obispo de Edesa, comenzó a jugar un rol público y estableció una estructura eclesiástica más organizada. Los contactos con los misioneros jesuitas y capuchinos en el siglo XVII crearon enseguida una división en el seno de la Iglesia ortodoxa siria, dando lugar al nacimiento de la Iglesia siria católica. En 1662, en efecto, la influencia de los misioneros católicos condujo la elección de un obispo favorable a la unión con Roma, en la sede patriarcal. Sin embargo, cuando murió surgieron polémicas violentas que llevaron a la división de la Iglesia siria en dos comunidades, donde una permaneció en comunión con Roma y eligió en 1782 a su propio patriarca, Michael Jarwell, metropolitano de Alepo, quien logró crear una jerarquía paralela. Hasta el año 1829, la sede patriarcal de los sirios católicos estuvo en Alepo, en el norte de Siria, pero la restricción de las libertades impuestas por el gobierno otomano obligó al patriarca sirio católico a transferirse a Mardin, en el sur de Turquía. Después, luego de las masacres perpetradas por los otomanos durante la Primera Guerra Mundial, la Iglesia católica siria entró en refugio en el Líbano. Desde 1920, el patriarca católico de Antioquía de los sirios reside en Beirut. Los vicariatos de Líbano, Turquía y Jerusalén están bajo su jurisdicción. Existen otros vicarios en diferentes países del mundo al servicio de los fieles de la diáspora, sobre todo en Estados Unidos. La Iglesia de Antioquía de los sirios tiene alrededor de 200.000 fieles. Esta iglesia en Tierra Santa está representada por el Exarcado Patriarcal de Jerusalén, instituida en 1890 y que tiene dos parroquias, en Jerusalén y en Belén, y una parroquia en Amman. El exarca patriarca se encuentra al norte de la Puerta de Damasco y atiende a una comunidad compuesta por un centenar de familias dispersas entre Jerusalén, Jaffa, Lod, Haifa y Belén. En julio de 1985 la comunidad consagró la nueva iglesia patriarcal en Jerusalén, dedicada a Santo Tomás, el apóstol de los pueblos de Siria e India. Por razones históricas que se remontan a la época de los otomanos, la Iglesia sirio-católica en Israel es una de las comunidades cristianas que goza de los derechos civiles. Los tribunales eclesiásticos de estas comunidades tienen jurisdicción sobre temas del Estado civil, como el matrimonio y el divorcio. En el transcurso de las últimas décadas se han entablado relaciones ecuménicas, cada vez más estrechas, entre las dos iglesias sirias, ortodoxa y católica. Ambas comparten el mismo ritual de la tradición de Antioquía, la pastoral y la administración recíproca de 3 sacramentos: bautismo, Eucaristía y unción de enfermos. Al recibir en audiencia el nuevo patriarca católico de Antioquía de los sirios el 23 de enero de 2009, Benedicto XVI pidió a los fieles de esta iglesia que sean sembradores de paz, sobre todo en Tierra Santa, Irak y Líbano.
Deseo es que en Oriente, de donde vino el anuncio del Evangelio, las comunidades cristianas sigan viviendo y dando testimonio de su fe, como lo han hecho a lo largo de los siglos, y espero al mismo tiempo que se dé adecuada atención pastoral a todos los que se encuentran lejos, para que puedan mantenerse fructíferamente conectados a sus raíces religiosas.